Me avisan si allí pueden ver mi presentación. Sí, ya la estamos viendo. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces inicialmente les estaba contando, Hikvision trae unas soluciones térmicas para el mercado, pues para todas las fases que hemos visto que está sufriendo el país. Primero estuvimos con una fase de contención, luego una fase de mitigación, que es en la que aún seguimos, y por supuesto esta fase de mitigación se extenderá un poco con algunas restricciones y permisos especiales para ciertas industrias a partir del 27, razón por la cual toma mucha relevancia para las industrias que siguen cerradas y que por supuesto tendrán que tener regulaciones sobre qué medidas van a tomar para poder realizar la apertura. No solamente la medición de temperatura, sino todo el resto de cosas agregadas, como la utilización de geles, la desinfección de las áreas comunes, el distanciamiento de las mesas de trabajo, por ejemplo. Sin embargo, esta es una de las soluciones que puede servir a cada uno de sus mercados. Entonces vamos a ver un poquito la presentación. Va a ser muy ligera, entendiendo pues que hay que llevarle información muy puntual a ustedes, información gerencial que les permita tomar la decisión de implementación de la solución de una u otra. Vamos a ver conceptos, todas las soluciones que tenemos y algunas recomendaciones en la parte final. Dentro de los principios de operación, de manera muy sencilla, es todos los cuerpos humanos emiten temperatura y emiten una radiación que es capturada por nuestras cámaras. Superior al cero absoluto, ya el dispositivo de cámaras térmicas puede detectar la variación en la radiación y por ende mostrar la temperatura. Los escenarios de aplicación, pues para la detección de fiebre pueden funcionar, y quiero recomendarles algo, y es: normalmente en cada país tenemos una designación de lo que es fiebre entre unos países u otros. E incluso hay en algunas ciudades, en algunos territorios, en los cuales la temperatura ambiente y por ende la temperatura corporal de las personas es mucho más alta, razón por la cual el umbral de temperatura pues debe configurarse de acuerdo al entorno en el que se encuentra. Las soluciones inicialmente fueron diseñadas para medición de temperatura en líneas de tensión o cadenas de producción de diferentes dispositivos electrónicos, o estar monitoreando los perímetros, los puertos. Sin embargo, actualmente fueron reconfiguradas para detección de temperatura corporal en seres humanos, y la medición se hace directamente en el rostro. Permítanme un segundo que les quiero mostrar un video antes de llegar a esta parte. Permítanme un segundo. Me avisan si todos pueden ver el video y si tienen el audio correctamente. Ya lo voy a iniciar. Entonces vamos a hacer un recorrido por las soluciones térmicas que tengamos para hacernos como un marco de referencia de qué vamos a empezar a hablar. Me avisan si todos pueden ver el video, si lo ven ralentizado, si todo va bien. Ahí va bien. Ok. Aquí estamos viendo aquí, grosso modo, la solución de cámaras de temperatura. Dentro de las soluciones nosotros tenemos cámaras que tienen diferentes formas. Y diferentes formas de acuerdo pues al gusto de cada uno de los clientes. Realmente la aplicación de cada una de ellas es la misma, dependerá si es para montaje en pared o es montaje en trípode. Pero básicamente tenemos cámaras mini domos, que es como la que ustedes están viendo, y cámaras bala que van a ver a continuación. Como ustedes lo están observando, la mayoría de empresas que deseen realizar un despliegue de medición de temperatura actualmente lo están realizando con montaje en trípode, y esto es, la colocan en la entrada de su edificio o de su centro logístico o de su planta de fabricación,
Miden la temperatura cuando las personas ingresan al horario laboral o si ustedes tienen visitantes mientras ingresan los visitantes en el horario de mayor afluencia. Y luego durante el día la van movilizando a los diferentes lugares, si tienen una zona de cafetería o si tienen zonas comunes en las que se requiera estar midiendo la temperatura. No obstante, estas soluciones también se pueden instalar directamente fijas en una pared y esto es pensando en que el control que nosotros debemos tener del riesgo y de esta situación durante todo el año y quizás un poco más, pues va a ser un control que requiera un montaje fijo para dejarlo largos periodos de tiempo, porque ya es algo con lo que vamos a tener que convivir durante varios años. La cámara es capaz de detectar la temperatura de las personas de acuerdo al lente que la cámara tenga el modelo, desde 1.5 metros de distancia hasta 3 metros de distancia. Es decir, la cámara puede estar separada de la persona que va a medirle la temperatura hasta 3 metros de distancia. Aquí yo he parado el video y es para efectos de educación. El compañero se ha colocado un vaso de agua caliente en su frente para simular que tiene fiebre e inmediatamente ustedes ven que despliega un color rojo donde dice 39.6 grados centígrados y en el software de gestión, que además es totalmente gratuito al servicio de todos ustedes, le permite ver al operario en tiempo real quién es la persona que tiene la alta temperatura y le despliega una ventana emergente para rápida toma de decisiones. Esta es la cámara bala que les estaba mencionando, que no es más que la misma cámara, simplemente que tiene un housing diferente. Mide la temperatura hasta 3 metros de distancia. La precisión del dispositivo es más o menos 0.5 grados centígrados, que es la precisión recomendada por la FDA para medición de temperatura en cuerpos humanos. Contamos, por supuesto, con la solución manual, que es una cámara que ya les va a permitir estar haciendo patrullajes o rondas de monitoreo. Si ustedes tienen cubículos de oficinas, pueden estar durante el día midiendo la temperatura a sus colaboradores. Hasta 2 metros de distancia permite la medición de temperatura. Por supuesto, ustedes la pueden dejar en una entrada mientras llega el personal y luego se movilizan. Podría funcionar esta solución también cuando tenemos un acceso peatonal y uno vehicular. Tradicionalmente, en un centro logístico, la persona que va en el camión o que va a entregar la mercancía no se baja del vehículo. Con este dispositivo ustedes podrían acercar al operario y pues que saque su rostro por la ventanilla y medirle la temperatura. Lo chévere de este producto que les estoy mostrando es que no tiene cables, entonces tiene batería incorporada de 5 horas, de manera tal que usted se puede ir movilizando y midiendo la temperatura. Además funciona con Wi-Fi, permítanme retroceder un poquito. Funciona con Wi-Fi esta cámara y le permite estar enviando información y capturas de pantalla al software, nuevamente que es gratuito de Hikvision al servicio de todos ustedes, y que la persona del centro de control, sea la persona de HCCE o sea la persona de recursos humanos o el encargado de la seguridad de los empleados, esté tomando pues las decisiones respectivas. Probablemente luego de identificar la temperatura elevada o síntomas de fiebre en una persona, se debe tomar el protocolo de alejarlo, llevarlo a un centro médico o desplegar pues todos los servicios de salud que sean necesarios directamente en una planta, si es el caso. Tenemos otra solución que son los arcos detectores de metales que incorporan cámara térmica. Entonces usted puede estar viendo si la persona lleva un arma o si lleva un metal tal cual como nosotros lo vemos en el aeropuerto y si además la persona tiene temperatura.
Por supuesto, tiene que haber un operario, tal cual como lo vemos en el aeropuerto, que esté tomando la decisión, ah, no, este lleva algo metálico, por favor, devuélvase y siga nuevamente. O si la persona lleva temperatura que ilumina rojo, ya lo vamos a ver en el video, inmediatamente el operario le dirá, diríjase por acá, vamos al centro de servicio para que usted sea evaluado, etcétera. Tiene una pantalla LED incorporada que le va a permitir estar contando el número de personas que entraron al edificio o al lugar, la temperatura de las personas que la última persona o la persona que está pasando que va correcta o si tiene temperatura 38, 40 grados, etcétera. El número de personas que llevaban metales en el cuerpo y además el número de personas que tenían una temperatura elevada cuando hicieron el ingreso. Tradicionalmente, cualquiera de nuestras cámaras de las que actualmente les he mostrado permiten la detección de temperatura de hasta 30 personas en la misma captura. Sin embargo, para efectos de tener una mayor organización y permitirle al operario tomar una decisión correcta, se sugiere construir un caminito como ustedes lo están viendo, que es con estas cintas que vemos en los bancos o en los aeropuertos, para delimitar el acceso totalmente de manera clara a los funcionarios o a los visitantes, de manera que el operario sepa quién es la persona que está pasando y quién es la persona sobre la cual se detectó fiebre, por ejemplo. Si tuviéramos una multitud, para él sería más difícil poder monitorear quién de todas estas 30, 40 personas fue la que tenía fiebre. Tendría que ir a perseguir uno por uno y mirar el color de la camisa, etcétera. Por eso se sugiere pasar en este tipo de caminos por organización. Nuevamente, para efectos educativos, el compañero se coloca una taza de café en la frente y ustedes me preguntarán, ¿por qué siempre se lo colocan en la frente? Nuestras cámaras tienen inteligencia artificial y un algoritmo que les permite detectar la temperatura en el rostro, lo que quiere decir que si tú llevas tu taza de café o tu bebida caliente, tu chocolate, tu aromática en la mano, la cámara, si lo llevas en la mano, no te va a decir que tienes fiebre, porque ella te mide la temperatura en el rostro. Para efectos educativos, el compañero se coloca pues la taza de café en su frente. Inmediatamente escuchamos el sonido que emite y vemos las luces a los costados que le informan al operario que hay algo en su temperatura. Aquí lo vemos. Vemos. E inmediatamente el operario tomará pues todas las medidas que sean necesarias. Otra parte muy importante dentro de las Margarita, soluciones, sí, dímelo. ¿esa parte la ve el usuario también o solamente o sea, las tiene como hacia la parte del vigilante? Las Como, franjas que iluminan. no, la alerta, cuando pita ahí la cámara, o sea, el vigilante o el operario que haya ahí controlando, solamente a él le llega la alerta o esta parte la puede ver la persona que va entrando. Tú lo puedes configurar, porque Ah, en ok. algún webinar me lo comentaban, es algo que yo no había pensado y es todo de pronto el rechazo que podría representar el hecho de que le digamos a una persona alerta de temperatura, Claro. que de pronto lo golpeen o quién sabe, que cualquier cosa es posible. Tú le puedes quitar estas alertas y que el señor en el centro de monitoreo, este señor que está sentado aquí o incluso en un centro de monitoreo pues más grande con un video wall y el centro de crisis, estén viendo qué persona es, la estén siguiendo y pues la estén detectando en privado para no armar un escándalo. Y el equipo pues para la persona será transparente, para no generar como tanto alboroto. Ujú, ok. Es configurable.
nosotros no solamente tenemos las cámaras, como les comenté, las balas y los domos, que ahorita las vemos un poquito más en detalle, sino que también tenemos controles de acceso faciales, es decir, te hace tu reconocimiento del rostro si tú estás añadido a la base de datos o si estás añadido, por ejemplo, una lista negra que de pronto tú no seas una persona deseada o seas una persona reincidente que robó, que hizo algo malo en esta empresa, pues tú no podrás ingresar. Y adicional, le incorporamos una cámara térmica que además de detectar la temperatura de la persona para permitirle o no la apertura de la puerta, le permite identificar si la persona lleva tapabocas o no lleva tapabocas. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes en sus empresas pueden configurar el control de acceso para, 1, si Margarita está registrada, Margarita puede entrar. 2, si Margarita no tiene fiebre, Margarita puede entrar. 3, si Margarita tiene tapabocas, Margarita puede entrar. Yo puedo configurar estas 3 condiciones que si una de ellas no se cumple, no me deje entrar. Y veámoslo un poquito en el video. Aquí llega la persona, temperatura, su rostro, su tapabocas, le permite ingresar. Aquí vemos esta chica que llega, tiene su temperatura bien, pero no tiene su mascarilla. Y vamos a ver el mensaje que detecta y emite el dispositivo. Inmediatamente le muestra que no tiene su temperatura, que no tiene su tapabocas. Le dice, su temperatura está bien, pero por favor utilice una mascarilla. Que probablemente estas van a ser unas de las regulaciones que nosotros vamos a ver durante esta semana. Supongo que el presidente durante el miércoles, jueves o no sé qué día de la semana se comunicará e informará qué protocolos deben seguir las empresas para la reapertura. Entonces, apenas la chica se coloca su tapaboca, inmediatamente le dice que la autenticación estuvo correcta. Estos dispositivos ya emiten su voz en idioma español, entonces sin ningún problema los vamos a tener acá en Colombia. Algo que se torna muy relevante sobre estas soluciones de control de acceso faciales con detección de temperatura y de tapabocas es que precisamente la Superintendencia de Industria y Comercio recientemente emitió un comunicado en el cual nos da las directrices que está prohibido, por lo menos de manera temporal, el uso de huellas dactilares para el ingreso a cualquier tipo de edificio, entidad, sea por un torniquete, una puerta. Entonces las soluciones de reconocimiento facial tornan mucha relevancia en este momento. Nuevamente allí vemos, el chico se coloca el agua caliente simulando alta temperatura, tiene su tapabocas. Nuevamente, como me preguntaban, esto es configurable. Yo podría decirle al equipo, cuando llegue la persona, no le permita ingresar, no le diga por qué, o sea, no haga un escándalo, no diga alerta de temperatura, agárrelo, no. Simplemente le digo al operario que está sentado en una mesita en un computador, nuevamente con nuestro software gratuito, monitoreando, y le digo, apenas llegue una persona con fiebre, usted tiene que seguir este protocolo, vaya a la puerta, tome la persona, póngase las medidas de seguridad, llévelo al cuarto donde están los de seguridad en el trabajo, donde están los primeros auxilios o los paramédicos para ayudarlo. Podría hacerlo, por ejemplo. Entonces allí le nota una temperatura elevada y le dice temperatura anormal y no le abre la puerta. Estos equipos se pueden colocar tanto en pared como lo acabamos de ver, o si lo queremos colocar en un montaje de piso, también lo podemos realizar. Lo chévere es que me permite hasta 50.000 rostros y detectar la temperatura de todos ellos y el uso de tapabocas de todos ellos. Yo puedo tener a mi operador, a la persona de vigilancia o a quien yo designe con una pantalla de Hikvision, que es como una tablet, recibiendo las alertas. Margarita llegó con 36.2,
Patricia llegó con 35.9, el señor Mauricio llegó con 37.8 y él va a recibir en tiempo real las alertas y pues va a tomar las acciones que sean pertinentes. Capturas de pantalla, guardar el video, etcétera. Ahora bien, no solamente los controles de acceso son capaces de detectar el uso de mascarillas, también nuestras cámaras Domo y las cámaras Bala que les he comentado pueden realizar estas funciones y esto, por supuesto, añadiendo un equipo adicional que son los grabadores NVR de la serie DeepinMind, que es la serie más profesional. Con estos grabadores, ¿ustedes qué pueden hacer? Pues le dan la posibilidad a la cámara, 1, de reconocer rostros, 2, detectar tapabocas, por supuesto, realizar el conteo de las personas que estén ingresando con una u otra anormalidad. Entonces, veámoslo. Este es el dispositivo que les hablo, DeepinMind. Aquí yo puedo ver en tiempo real, más o menos así es la visualización para el operario. Han ingresado 128 personas al edificio, 14 tenían fiebre. Yo puedo saber quiénes son, si ya las tengo agregadas en una base de datos, yo puedo saber que se llaman Alejandra, Margarita, Paula, Patricia y María. Les reconozco su rostro, incluso si llevan tapabocas, yo soy capaz de reconocer su rostro. Donde no sería capaz de reconocerlo es si llevan un pasamontañas, donde realmente se están cubriendo todo el rostro, allí sí definitivamente ningún dispositivo va a poder reconocerlo. Adicional, yo puedo ver quienes llevaban algún tipo de alerta de mascarilla y yo puedo buscar inteligentemente esos reportes y saber quién fue el que ingresó o que se presentó a la puerta sin mascarilla. Y cuántos tenían una temperatura correcta, que no tenían ningún problema. Muy sencilla operación. Si está en color verde para el operario quiere decir que está todo bien, tiene su temperatura normal, es una persona afiliada o reconocida, tiene su mascarilla y me dice a qué horas ingresó, en qué cámara, para yo después poder buscar los reportes que yo necesite si la gerencia me los pide, por ejemplo. Nuevamente aquí el compañero se pone una botellita de agua caliente en la frente para simular una situación de anormalidad en la temperatura. Me dice que es un extraño, es decir, es alguien que no está registrado en la base de datos. Adicional me dice su temperatura 41.5 grados centígrados. Me informa que sí lleva mascarilla, cuándo ingresó y por qué cámara ingresó. Hay que tener muy en cuenta que las cámaras te pueden detectar temperatura, tapabocas, conteo de personas, reconocimiento facial. Sin embargo, la cámara te permite seguir. Tú deberías tener un operario en la puerta mirando qué está pasando si la persona tenía la temperatura que era o la que no era, tenía una temperatura alta o tenía fiebre, y tomar un protocolo para impedirle entrar, porque la cámara por sí sola, a menos de que la conecten a un electroimán, el electroimán abra o cierre la puerta, podremos tomar una acción. Pero si no, si tenemos a la camarita sola, la persona puede ingresar sin ningún problema. Entonces siempre debemos tener un operario, una persona de vigilancia que esté ahí monitoreando y permitiendo o no el ingreso. Aquí, por ejemplo, la señorita sin mascarilla dice, por favor, utilice su mascarilla. Aquí el chico iba todo bien, así que verde, sin ningún problema. Nosotros pues podemos administrar todo a través de nuestra plataforma. Si tenemos una arquitectura que sea cliente-servidor, y a esto me refiero que tenemos muchas sedes a nivel nacional. Tenemos una sede en Pasto, tenemos una sede en Bogotá, una sede en Cali, una sede en Barranquilla. Podemos centralizar toda la información de las sedes utilizando el software Hike Central Professional
con los controles de acceso, con las cámaras y sacar todos los reportes a los que haya lugar. Allí, wow, perdónenme. Les vuelvo a mostrar, disculpen que oprimí lo que no era. Aquí vemos nuevamente el caminito que les estaba mencionando que se construye. Las dos visualizaciones con el lente óptico y el lente térmico me dice qué temperatura tienen, las diferentes alertas que se me generaron. Entonces yo puedo hacer una búsqueda inteligente. Yo le digo al sistema, muéstreme por favor cuántas personas hoy y quiénes fueron los que ingresaron con una temperatura elevada. Yo puedo hacer el reconocimiento de rostro y hacerle un seguimiento, entrarlo pues en una lista de control. Y me da las estadísticas. Así puedo tener un control de mis diferentes sedes a nivel nacional. Más o menos eso es lo que nosotros tenemos en cuanto a las soluciones térmicas para la protección pues de todos los establecimientos, de los colaboradores y por supuesto de los visitantes. Entonces tenemos los arcos detectores con cámaras térmicas incorporadas que miden la temperatura hasta 3 metros de distancia. Este dispositivo también puede hacer reconocimiento de rostro, conteo de personas y detección de mascarillas. Por supuesto, tenemos también toda la parte del control de acceso, que permite, como ya lo vimos, reconocimiento de rostro, temperatura y pues todo el tema del uso de mascarillas. Y tenemos ya las cámaras como tal, que son las Domo, las Bala y la cámara manual, que me permiten estar controlando la temperatura, haciendo reconocimiento de rostro y por supuesto todo el resto de analíticas que vimos como conteo de personas, detección de mascarillas, reconocimiento facial, alarma de extraños, entre otras. Entonces, básicamente así. Quiero escuchar un poquito qué les ha parecido hasta ahora, si el tema está quedando claro y si hay algo que ustedes necesiten que yo les refuerce en este momento. Margarita, yo tengo Dime. una duda solamente, Sí, digamos que en cuando tenemos las personas registradas, pues identificamos fácil. Me estoy imaginando en una entidad pública, por sí. ejemplo, una alcaldía, que instalemos unas cámaras de estas, pues van a entrar X usuarios que no están registrados. Ahí nos quedaría pues obviamente por el rostro, ¿cierto? Sería por el rostro, ¿cómo se Te identifica? te queda una captura del evento que sucedió, del evento anormal, o de, tú puedes configurar. Cuando pase una persona y tenga la temperatura bien y todo esté perfecto, tómeme una captura de pantalla y tómeme un videíto, grábemelo en mi NVR para yo revisarlo en el futuro. Pero también tú le puedes decir, cuando pase una persona y no tenga mascarilla, tome un video y grábemelo. Cuando pase una persona y tenga la temperatura elevada, tómeme un video y grábemelo. Entonces, para personas, digamos, en una alcaldía, en una gobernación o incluso en el Transmilenio, que en Colombia no tenemos la base de datos de todos, libremente de uso de cualquier entidad, pues simplemente me va a detectar que es un extraño, pero me va a detectar su rostro, voy a saber pues quién es por lo menos por su imagen y voy a ver cuál era la anormalidad que tenía. Entonces, sí, es muy claro que tendremos reconocimiento de rostro si es, por ejemplo, para mi empresa, que yo sé que hay 100 personas y los tengo todos en una base de datos. Los que no estén ahí, me los captura como extraños. ¿Listo? Ahora bien, Vale, si logras conseguir la base de datos, si quieres añadirlos poco a poco, lo único que nosotros necesitamos es una selfie de la persona, pues sin nada en el rostro, sin cubrírselo, y con eso ya lo podemos agregar a la base de datos e identificarlo cada vez que pase por la cámara. De hecho, cuando me hablas de entidades públicas, te quiero comentar que ya estamos funcionando en el Metro de Medellín y vamos a empezar a hacer las pruebas en Transmilenio esta semana. Y pues estamos en Opaín, en el aeropuerto El Dorado, en todos los vuelos humanitarios que están realizando. ¿Alguien más tiene otra preguntita?
Vale, gracias, Margarita. Con mucho gusto, gracias. Bueno, entonces voy a hacer un recuento un poquito de lo que acabamos de ver en el video, con algunos casos de éxito. La solución profesional, nosotros tenemos una solución profesional que es capaz de detectar la temperatura hasta 9 metros de distancia. Y básicamente esta solución aplica para grandes plazas, por ejemplo, la plaza Corabastos o Viva Envigado o el Centro Comercial Santa Fe, lugares que son bastante amplios en el que yo necesito estar monitoreando en un espectro, en una visual muy amplia, hasta 9 metros de distancia. La precisión de nuestros dispositivos, según la recomendación de la FDA, más o menos 0.5 grados centígrados. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Y la detección se realiza directamente en los rostros, lo que quiere decir que si usted lleva una taza de café en su mano, la cámara no se va a confundir y lo va a medir correctamente. Hay una precisión que quiero realizar y es cuando estamos en entornos donde la persona está igual de acalorada o con una temperatura similar al ambiente. Y me refiero a Barranca Bermeja o Cerro Matoso o donde está el Cerrejón. Se recomienda agregar un dispositivo adicional que es el Black Body, que es un cuerpo negro. Piensen en esto como una plancha muy sofisticada que le permite a la cámara estar calibrándose y tomando un punto de referencia, de manera tal que podemos lograr una precisión de más o menos 0.3 grados centígrados. Esto, por supuesto, en entornos que así lo requieran, que lo podemos mirar caso a caso, pero los que se me vienen ahora a la mente son entornos donde la temperatura sea demasiado elevada, que las personas tengan casi la misma temperatura que el ambiente. Esto en términos generales de la solución profesional. Sé que no quiero llenarlos de datos muy técnicos, pero vale la pena que lo revisemos. Temperatura hasta 30 personas en la misma escena, como lo habíamos comentado. Reduce las falsas alarmas por objetos calientes, detecta los cuerpos humanos y el rostro. Detección de tapabocas, conteo de personas, verificación de la identidad, alarma de extraños, entre otras. Usted puede hacer el almacenamiento de los eventos, como lo mencionaba. Si llega con fiebre, grábeme el video. Si llega sin tapabocas, grábeme el video. Si llega con temperatura normal, grabe el video. Yo estoy segura que van a ser muy necesarias estas evidencias para todos los empleadores en las diferentes industrias. Entonces va a ser necesario tener estas grabaciones. La búsqueda de los informes eficientes, como los vimos, búsqueme todos los videos donde no haya tapabocas, búsqueme todos donde haya temperatura normal. Se recomienda para un montaje fijo o montaje en trípode en interiores, o por lo menos con un techo. La solución también se puede armar un poco más ligera si así lo necesitamos. De pronto no necesitamos hacer el conteo de personas ni el reconocimiento facial, simplemente la temperatura. Más o menos así se vería la arquitectura. Siempre debemos tener un operario que esté visualizando y tomando las acciones junto con un enfermero o un médico o quienes ustedes destinen en cada una de sus empresas. Ideal para qué esta solución profesional, que es la que alcanza hasta 9 metros. Hospitales, bases militares, grandes superficies, las plantas, las mineras, por ejemplo, ya Cerro Matoso se unió a toda esta onda de High Vision, ya adquirió sus soluciones. Las plazas muy concurridas, me imagino que ustedes han visto en las noticias la plaza La Minorista en Medellín, que tiene varios casos y podrían funcionar nuestras soluciones allí. Las estaciones de Transmilenio, estaciones de metro, estaciones de bus, las cárceles. También vemos lo triste que está sucediendo ahora en los centros penitenciarios, incluso en los hogares de paso. Entonces va a ser una solución relevante para ellos. Los parques, cuando ya hagan la apertura de los mismos. Aeropuertos, nuevamente, cuando empecemos a ver un poco más de vuelos. Los centros comerciales. Aquí los centros comerciales en el momento que están abiertos son aquellos que, digamos, tienen un Éxito, un Jumbo, un Carulla en el interior y pues las personas tienen o tienen que entrar. Entonces los centros comerciales pues definitivamente tienen que tomar un medio de contingencia para todo el personal. Y cuando pues ya la apertura sea total, van a tener que tomar pues
todas las preparaciones del caso. Las alcaldías, los campus universitarios. Los campus universitarios, por ejemplo, la UIS en Bucaramanga, que ya se sumó a todas las cámaras High Vision, que están realizando todas las pruebas para esta enfermedad. Los bancos, los edificios, donde están muchas oficinas que van a retomar sus labores. Y en una fase como número 3, un poquito más lejana, están todo el tema de ocio, diversión, entretenimiento, bares, deportes, gimnasios, iglesias y demás. Más o menos así vemos esta solución profesional. Les voy a mostrar unos videos de dónde está instalada la solución: el Aeropuerto Internacional El Dorado, Migración Colombia y Opaín. Aquí, para efectos del ejemplo, entonces está una pantalla. De este lado de la pantalla está sentado un operario que está viendo en tiempo real la temperatura de todas las personas. Y pues aquí está el famoso caminito del que yo les estaba hablando, con estas banditas móviles. Podemos tener las dos visualizaciones. Ustedes vieron que se acaba de cambiar a una imagen multicolor. Usted lo puede configurar como lo quiere ver. Por ejemplo, aquí vemos que la persona está visualizando en la pantalla más grande, pues la visualización térmica, y al costado estamos viendo el lente óptico, porque tiene dos lentes. ¿Y esto por qué? Porque yo aquí puedo ver, sí, que de pronto esta persona, digamos, tiene fiebre, 40 grados de fiebre, pero si yo la veo en esta imagen, difícilmente voy a poder saber quién de todos estos de la fila eran. Entonces necesito tener una imagen a color de, por ejemplo, de qué blusa estaba utilizando, si tenía una chaqueta, etc. Esto si la solución no tiene reconocimiento de rostro. Ahí vemos el reporte en tiempo real de lo que está sucediendo. Aquí vemos cómo se ve la visual. Entonces, el lente óptico, que me permite ver, esa persona llevaba un bolsito aquí colgado con un carnet, su ropa era negra. Si lo vemos acá, pues no podríamos decir lo mismo. Aquí la camisa podría ser de cualquier color. Entonces aquí vemos cómo detecta la temperatura, incluso de personas que están lejos. Esta cámara detecta, esta que les estoy mostrando, hasta 9 metros de distancia la temperatura. Ustedes ven que desde que la persona está por acá afuera, le empieza a detectar antes de entrar al aeropuerto. Es muy importante que todos ustedes nos informen con claridad las distancias y los lugares donde van a ser instaladas las cámaras, para poder diseñarles una solución acorde a la necesidad. Aquí pues la solución que está instalada en Opaín, a conformidad sigue funcionando. Hasta el 16 de abril nos expidieron una carta en la cual pues nos agradecen y mencionan pues que todo está funcionando sin ningún inconveniente. La cámara, tenemos una cámara únicamente de más o menos 0.5 grados centígrados de precisión y no ha presentado ningún fallo en la operación. Entonces es una solución totalmente confiable y Opaín pues lo ratifica en la carta que nos envía. Si ustedes por algún motivo llegasen a requerir esta carta, yo con mucho gusto se las puedo enviar. Y veamos un poquito, la Policía Nacional también se sumó a las soluciones High Vision profesionales de térmicas. Nuevamente aquí por efectos educativos se le estaba mostrando a ellos mismos su temperatura en la visualización del software, que nuevamente es totalmente gratuito. Ellos allí pueden ver en la imagen, en toda la escena, todas las personas pues que tienen temperatura o que tienen una temperatura normal. Recuerden la detección de temperatura en el rostro. Y ahora tenemos la solución
eco, un poco más económica, que aplica para otro tipo de escenarios. ¿Por qué? Porque la distancia, y perdónenme que aquí hay como muchos datos técnicos, la distancia es desde 1.5 metros de distancia hasta 3 metros de distancia. Lo que quiere decir que esto aplica para unas oficinas o un entorno que sea no tan grande como un centro comercial o como una gran superficie. Tiene un escenario de aplicación diferente. Nuevamente, más o menos 0.5 grados centígrados, que es aprobado por la FDA. Y si ustedes requieren una solución mucho más precisa, porque el entorno así lo requiere, porque la temperatura es elevada, porque hay cambios bruscos en la temperatura del ambiente, por ejemplo en Barranquilla, donde tradicionalmente uno va y se encuentra que hay unos aires acondicionados muy fuertes y que luego abren la puerta y es el súper calor. Entonces se recomienda tener un dispositivo que le permita a la cámara estar siempre calibrada, que es el Black Body. Como les dije, todos estos productos pueden estar instalados fijos en una pared, en un muro, pues a las alturas recomendadas y demás, y esto para quedarse de manera fija durante el tiempo, para dejarlo allí durante todo el año, el próximo año, etc. Pero también lo podemos montar en un trípode si es la necesidad y si es lo que nosotros requerimos. La solución se vería más o menos de esta forma: una cámara domo o bala, de acuerdo pues a lo que ustedes necesiten. La comunicación al centro de control, donde está pues la persona realizando el monitoreo de la temperatura con su pantalla y su computador. Y la unidad de almacenamiento para almacenar toda esa evidencia que en algún momento tal vez yo pueda utilizar. Incluso un almacenamiento un poco más inteligente con analíticas que me permita contar personas, reconocer rostros y hacer detección de tapabocas. Así más o menos se vería la solución, cualquiera de estas dos cámaras. Lo mismo, detección de temperatura de hasta 30 personas en la misma escena. Tiene una alarma audible para alertar sobre temperatura anormal, pero se puede configurar, como bien lo mencionaba, para evitar pues algún tipo de retaliación de alguna persona que vaya pasando con fiebre y de pronto algunas personas se puedan sentir perjudicadas y tomen alguna acción por su propia mano. Entonces le podemos quitar, es totalmente configurable, solo hacer un clic. La reducción de falsas alarmas por objetos calientes. Utiliza la inteligencia artificial para detectar el cuerpo humano y el rostro para la medición de temperatura. Lo mismo si añadimos un NVR de la serie DeepMind o aprendizaje profundo con inteligencia artificial, me permite detectar tapabocas, contar las personas que ingresan, la verificación de los rostros, la alarma de los extraños, entre otras. Los almacenamientos de la evidencia, la búsqueda de información con informes eficientes, recomendada para interiores, se puede montar en un montaje móvil, en trípode o en una pared. Una solución más ligera únicamente para almacenamiento se vería así, donde yo tengo únicamente en este NVR, que es el dispositivo de grabación, tengo la grabación de temperatura. No estoy reconociendo rostros, no estoy detectando tapabocas, únicamente temperatura. ¿Listo? ¿Para qué escenarios de aplicación tenemos nosotros recomendado la solución ECO? Pues para la solución en clínicas e IPS, farmacéuticas, estaciones de policía, es decir, vamos de lo macro un poco a lo micro. Almacenes de víveres, y a esto me refiero de pronto para tiendas de uno o para Justo y Bueno, tiendas que en su dimensión no son tan grandes y no necesitan una cámara de 9 metros. Fábricas un poco menores, digamos, todas estas fábricas que están cambiando un poco su modelo de negocio y están fabricando alcohol o están fabricando gel antibacterial, tapabocas, etc. Terminales que no sean portales o troncales. Colegios y guarderías para una etapa posterior, sucursales bancarias, restaurantes y diversión, oficinas, iglesias, pero ya no la iglesia de 1000 personas, tal vez la iglesia del barrio, comercio,
y el sector turístico y hotelero en general. Entonces, espacios de tamaño medio, donde existan aglomeraciones y sea necesario estar midiendo la temperatura. Más o menos así se ven las cámaras, nuevamente con el caminito pues que ya les había mostrado, que se debe construir. Y allí pues me va mostrando la temperatura de cada uno de los que está presente. Tenemos también una solución manual, que es una cámara, como su nombre lo indica, que se tiene en la mano. Yo la puedo instalar en un trípode, por ejemplo, si pues yo quiero que la persona que la está sosteniendo descanse, o que no tenga de pronto que le duela el hombro, que le duela el manguito rotador, o que le duela el túnel del carpo, la puedo montar en un trípode sin ningún inconveniente. Me mide la temperatura de las personas hasta 2 metros de distancia. Entonces se construye un caminito y las personas van pasando, va detectando la temperatura. Tiene Wi-Fi, lo que quiere decir que yo puedo enviar la temperatura o las anormalidades o las capturas de pantalla directamente al centro de monitoreo, donde está pues el operario, y pueden estar guardando la evidencia. Tiene una micro SD para almacenar de 16 GB ya preinstalada y pueden expandirla a una más grande. Si ya quieren un sistema más profesional que permita más días de grabación, tenemos los NVRs en los cuales ustedes pueden poner un disco de 2, de 3, de 4, 6, 8 terabytes, lo que ustedes necesiten. Entonces, más o menos así se ve esta solución. Donde nosotros vemos esta solución que aplica es, por supuesto, para entradas de lugares que no sean tan grandes, pero también para todos los sectores que necesiten estar haciendo un patrullaje de temperatura. La precisión nuevamente más o menos 0.5 grados centígrados, que es lo recomendado por la FDA. Nuevamente, hay algunas personas que tienden a comparar esta solución con los termómetros digitales que vemos en la televisión, en el noticiero. Sin embargo, estas cámaras permiten la detección de temperatura pues de acuerdo a la ubicación de hasta 30 personas en la misma escena máximo, lo que quiere decir que podemos detectar hasta 60 personas por minuto. Nuevamente, lo recomendado es construir un camino para que las personas pasen, de manera tal que el operario sea fácil de detectar que fue esta persona la que pasó con una alta temperatura y desplazarla a otro lugar o llevarla por otra parte, otro camino. Mientras que si yo tomo la temperatura de una gran multitud, tal vez va a ser un poco difícil detectar quién de esas 30 personas era la que tenía fiebre. Entonces se recomienda siempre construir un caminito como nosotros lo vemos en los aeropuertos o en los bancos. Tiene Wi-Fi, tiene una alarma audible y visual. Se puede ver en una pantalla incorporada, ya tiene una pantalla de 7 pulgadas en la que el operario puede estar viendo si la persona tiene o no tiene fiebre, puede tomar una captura de pantalla y enviarla. Tiene batería incorporada que dura hasta 5 horas en uso continuo, 4 a 5 horas. Tiene una pantalla táctil que, como les dije, permite la captura de pantallas y visualización en tiempo real. Se puede almacenar en una micro SD o en un NVR dependiendo de la cantidad de días de grabación que yo necesite. Se puede utilizar en la mano o se puede utilizar en un trípode. ¿Listo? Esta solución es ideal para patrullaje, para hacer recorridos al interior de unas oficinas, de estar monitoreando en una sala de urgencias y de mover la cámara, como no dejarla fija. ¿Dónde vemos esta solución? En cualquier escenario. Es totalmente versátil. Mide hasta 2 metros de distancia la temperatura. La diferencia con los termómetros digitales que les estaba diciendo es que los termómetros digitales tienes que colocar la cámara como a 1 o 3 centímetros de la frente de la persona. Evidentemente hay unos escenarios para los cuales esta solución funciona. Sin embargo, cuando es un flujo de personas mucho más alto, los termómetros digitales solo alcanzan a medir 15 personas por minuto. Nuestra solución hasta 60 personas por minuto. Allí es donde toma relevancia la agilidad para la medición. Y yo me imagino esta solución, no sé si es permitido, no sé si lo van a poner por decreto,
medir dentro de Transmilenio a las personas que vayan dentro del sistema de transporte, medirlos, o cuando permitan ingresar nuevamente a la vida laboral poco a poco, los buses urbanos también, digamos, puede ser la policía la que tenga estos dispositivos y vaya midiendo. Y el hecho de que te permita medir la temperatura hasta 2 metros de distancia reduce pues el riesgo de contagio entre el operario y pues la persona a quien le está midiendo. Nuevamente, perdón, funciona para almacenes, para fábricas, transporte, educación, sucursales bancarias, restaurantes, oficinas, iglesias, comercio, hoteles. Sirve para cualquier mercado en donde necesiten estar haciendo la medición de temperatura y ojalá en donde quieran estar moviendo la cámara durante el día de un lugar a otro, hacer como patrullajes o recorridos. Más o menos así se ve la solución. Nuevamente el caminito. Para efectos educativos el chico se pone una botellita de agua caliente en la frente. Ya vamos viendo, detecta el punto más caliente que encuentre, que generalmente es el rostro. Hikvision Solidario, el Hospital Militar Central está utilizando nuestras soluciones. Ellos tienen divididas las entradas, uno para los funcionarios, unos para los pacientes pues que tienen otro tipo de emergencias o que están enfermitos, que tienen una urgencia, se partieron un brazo, se lastimaron, y otra entrada para las personas que tengan síntomas, que están validando directamente pues con la cámara térmica de Hikvision. El mayor Vega es quien está en una de estas entradas midiendo la temperatura pues de todos los pacientes y de los funcionarios y los médicos y administrativos que ingresan. Entonces aquí un poquito Hikvision Solidario apoyando todo Colombia y todo el mundo. Otra de las soluciones, y veo que ya va pasando el tiempo volando, si me estoy demorando mucho me avisan, que yo agilizo, y es el arco detector con cámara térmica incorporada. Entonces tenemos un arco detector que vimos en el video, que tiene una cámara que alcanza la medición de hasta 3 metros de distancia. Podemos estar haciendo el almacenamiento de lo que suceda en esa cámara para tenerlo como evidencia, y tengo a mi operario viendo todo lo que pasa en el computador y tomando las medidas, capturando los rostros de las personas que tengan una temperatura normal o que no tengan tapabocas, entre otras. Nuevamente yo utilizo el software gratuito IBMS 4200. Ya la cámara viene preinstalada. Es un acceso rápido, sin contactos. El dispositivo detecta metales y, como adicional, cuenta los accesos y mide la temperatura corporal. Adicional, tiene una alarma que ya la vimos en el video, audible y luminosa. Sin embargo, es configurable, se la podemos quitar pues para evitar cualquier tipo de discordia o de eventualidad que pueda suceder. La pantalla táctil que tiene, que permite una configuración rápida, detección de tapabocas, conteo de personas, verificación de identidad, alarma de extraños. Esto incorporando un NVR adicional y especial. Por favor, infórmenos qué necesitan, cómo se sueñan ustedes el alcance de estos dispositivos y de esta solución, y nosotros vamos a recomendarle justo a la medida de su necesidad la solución que mejor aplica. Búsqueda de informes, almacenamiento, muy sencillo de instalar y de usar. ¿Para dónde aplica? Para cualquier entidad, lugares de alto tráfico donde sea necesario medir la temperatura. Entonces, nuevamente un recorrido por cualquier tipo de entidad. Veamos un poquitico aquí el video.
Entonces ahí vimos los arcos detectores. Si ustedes están interesados en esta solución, también la tenemos. Y por último, la solución de control de acceso con cámaras térmicas. Y era precisamente lo que les decía que va a tomar mucha relevancia por el decreto y la regulación de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde las huellas dactilares no están permitidas para el ingreso a ninguna instalación, ninguna oficina, salvo únicamente para verificación en los bancos de la identidad de las personas. Es el único ente, el único sector en donde se pueden utilizar las huellas. Entonces, tenemos los terminales de reconocimiento que vienen en diferentes formas, para montaje en pared, para montaje en piso, para montaje en torniquetes o pasillos motorizados. Nuevamente tengo a mi operario aquí visualizando qué está sucediendo y tomando la acción respectiva. Aunque los controles de acceso, si yo no cumplo con las condiciones de temperatura, de tener el tapabocas y de estar registrado en el sistema, por ejemplo, yo no puedo abrir la puerta porque no me permite el acceso. Entonces allí el operario no tendrá que hacer mucho más que reportar la alerta directamente a las personas encargadas. Es súper rápido, menos de 0.2 segundos en la lectura. Hasta 2 metros de distancia me detecta y me reconoce la persona y me detecta la temperatura. Nuevamente la precisión en la detección de temperatura, más o menos 0.5 grados centígrados, como lo informa la FDA, y el rango de detección hasta 45 grados centígrados. Pero evidentemente ningún ser humano tendrá 45 grados centígrados pues en un estado que pueda caminar o que pueda estar tranquilo deambulando. ¿Qué productos tenemos? Pues tenemos todas estas referencias que ustedes ven, comparten características comunes, 50.000 rostros, puede medir la temperatura y reconocer los rostros desde 30 centímetros hasta 2 metros de distancia, detecta tapabocas configurable y además me permite añadir tarjetas en caso de que yo tenga algún tipo de carnet o autenticación para ingresar en parqueaderos en este dispositivo en especial. De resto solamente rostros y tapabocas. Tiene la pantalla táctil de 10.17 pulgadas, de acuerdo a la necesidad, alarma audible y visual, como ya lo vimos en el videíto, sin contacto. Y esto es muy importante por lo que les comenté la resolución de Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Para dónde aplica? Para cualquier industria con personal interno y externo en el cual necesiten estar monitoreando el acceso de las personas, la temperatura y el uso de tapabocas. Y por último veamos este video que ya finalizamos. Muy sencillo de utilizar. El dispositivo por ejemplo es plug and play. Simplemente conectar la alimentación y agregar las personas a la base de datos, por supuesto. El montaje de este dispositivo se demora aproximadamente unos 5 minutos. Yo puedo conectar este dispositivo a una apertura de una puerta o de un ascensor, de manera que si la persona no cumple con las condiciones no pueda abrir la puerta. Aquí para efectos prácticos tenemos a un operario que ve que todo está bien y le permite el ingreso como algo temporal. Lo ideal es que esté instalado en una puerta y que sea automático. Aquí vemos el chico se coloca una taza de café y pues la persona, el operario le dice, no, no puedes entrar. Lo ideal nuevamente sería que sea automático con una puerta. La chica no tiene el tapabocas puesto, lo tiene en la barbilla, ahí se lo colocó y ahí sí le permite ingresar. Se puede estar monitoreando en una tablet en tiempo real, el operario esté tomando las acciones que necesite, las capturas de pantalla, grabar el video y demás. Entonces, más o menos así se ven las soluciones. Ahora sí,
Estoy abierta para las preguntas. Ya hemos terminado nuestra presentación. Quiero escuchar un poquitico qué piensan. Si tienen dudas. Margarita, una pregunta. Digamos que aparte, todos los termómetros están, por decirlo de alguna forma, están instalados dentro de las cámaras. La solución está instalada. ¿Hay Sí. otros tipos de elementos en este momento que cuando los clientes nos pregunten algunos termómetros digitales que tengan también como esta movilidad? ¿Existe? No, en realidad lo nuestro son cámaras térmicas, que es una diferencia en cómo se realiza la medición, no son termómetros digitales. Y pues la línea de productos es la que les acabo de mostrar, las cámaras como tal, las Domo, las Bala, la cámara manual, los controles de acceso que estamos viendo en pantalla actualmente y los arcos detectores de metales. Entonces nosotros como Hikvision, que nuestra especialidad es la videovigilancia, pues todas nuestras soluciones tienen cámaras de reconocimiento facial que permiten detección de temperatura. Ok, sí, es como para saber pues qué competencias, como qué hay competitivo en el mercado, que cuando nosotros nos enfrentemos a algún cliente, en este caso pues podamos tener argumentos de decirle no, pero pues si está enfocado pues es en las cámaras. Correcto. Sí, estamos bien enfocados en cámaras y controles de acceso con cámaras, pero sí, nuestra tecnología es a través de la radiación que emiten los cuerpos y la medición se hace a través de las analíticas de las cámaras, mientras que los termómetros digitales, básicamente la tecnología que ellos utilizan es la termopila, que es, sí detectan la radiación también, pero es a través de láser, por eso lo tienen que acercar tanto a la frente. Ok, listo, vale, gracias por la aclaración. Claro que sí. ¿Alguna otra preguntita? Buenos días. Buenos días. Mira, yo quiero preguntar, ¿estos dispositivos ya los tienen en Colombia o cuánto tiempo de importación y entrega se tienen? Sí, ya los tenemos en Colombia. Gracias por esa pregunta tan importante. Ya los equipos llegaron a Colombia. De hecho, pues ya se han vendido. Te voy a contar dentro de nuestros casos de éxito. Tecnoglass en la costa, Cerro Matoso, Opaín en el aeropuerto El Dorado, Bavaria, Baxter, Abbott, Metro de Medellín, pues que estamos haciendo la prueba, Transmilenio empezaremos a hacer la prueba esta semana, Grupo Éxito, Arquitectura y Concreto, con Concreto, en fin, ya empezamos a vender hace varias semanas, hace como un mes y medio las soluciones ya se están vendiendo y sí tenemos inventario. En caso tal de que fuera un producto muy especializado, digamos de control de acceso, o sea una de las cámaras que se haya agotado, que no tengamos en Colombia, tradicionalmente son 2 semanas de fabricación en China y 2 semanas de importación al país, es decir, unas 4 semanas para recibir el producto. Pero nuestra cadena de suministros está muy bien cuadrada para que cada semana estén llegando todos los productos. Entonces, por falta de inventario no vamos a tener inconveniente. Ok, gracias. Gracias a ti. A vuelta de correo entonces con Alejandra les vamos a estar haciendo llegar esta presentación para que pues la tengan, nos cuenten de sus proyectos, si tienen alguna necesidad puntual en sus oficinas o detectan alguna necesidad en algún conocido, o nos pueden llamar en cualquier momento, comunicarse con nosotros para aterrizar muy bien el diseño. Para nosotros es muy importante hacer diseños a la medida, no queremos vender soluciones sobredimensionadas cuando lo que se necesitaba era otra cosa. Entonces es muy importante tener este contacto muy seguido y que podamos detectar cuál es la necesidad puntual y por supuesto diseñamos de acuerdo a esto. Entonces Aleja, ahorita te dejo con la tarea de enviar la presentación, yo te la comparto
Y bueno, muchachos, muchísimas gracias a todos por estar aquí súper puntuales, por esas preguntitas, por prestar atención. Cualquier cosa, estamos a sus servicios. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Sí, ya ahorita les enviamos la presentación a todos los que nos lo soliciten y a los que se inscribieron. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos muy, muy atentos a sus requerimientos. Un abrazo. Gracias, Margarita. Gracias. Gracias, Margarita. Muy amables, gracias. Muchas gracias.